A mí me pasa algo muy particular, que cuando vengo a estas clases se me olvida todos los problemas de la semana, ¿verdad? El trabajo, el afán del día a día, la escuela, el soccer, los niños, el ballet. Entonces venimos aquí y como que aterrizamos a nuestra realidad. La realidad no es realmente ese afán de todos los días, ¿verdad? La realidad nuestra es esta es nuestra verdad, nuestra realidad, nuestra esperanza. De muertos a vivos. Más que todo lo de esta noche es un repaso, ya ustedes conocen todos estos temas, todos estos versículos bíblicos, pero es importante recordarnos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, yo no me canso de repetir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque necesitamos constantemente confirmarnos en la fe a través del Evangelio. Ahora, pon en tus notitas ahí la advertencia de Dios a Adán. La advertencia de Dios a Adán. Porque la palabra del Señor es clara en lo que se refiere a nuestra nueva naturaleza. Necesitamos una nueva naturaleza porque teníamos una vieja, ¿verdad? Y la vieja pues no servía de mucho porque estaba muerta. Ve a Génesis 2:16, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que es el proceso de nuestra vida eterna, de dónde venimos y a dónde estamos ahora. Antes estábamos, ¿qué cosa? Muertos. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Dios le da una advertencia a Adán, ¿verdad? Le da un mandato, ¿verdad? Un mandato. Aquí dice, voy a leer de la versión antigua para nosotros, la 1960, porque no tengo yo el Viejo Testamento. Dice, y mandó Dios al hombre, quiere decir que es un mandato, ¿no? Un mandamiento. Diciendo, esta es una advertencia, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol ¿de qué? Del conocimiento, ¿verdad? Porque ciencia es conocimiento, ¿no? Conocimiento del bien y el mal. O sea que la ciencia que el hombre iba a comer era conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Moría cómo? Física y espiritual, ¿verdad? Porque la muerte es física. Si Adán no hubiera pecado o no hubiera desobedecido, no hubiera muerto nunca. Era un ser perfecto, ¿no? Pero es que hay asuntos muy interesantes en esto. O sea, lo que él comió fue conocimiento. Ahora, ¿Adán tenía conocimiento anteriormente, antes de haber comido de ese árbol? Sí, ¿verdad? Conocía a Dios, conocía de los animales, conocía del paraíso. El problema es que cuando comió de la ciencia, comió también el mal, no solo el bien. Entonces, una vez él come el mal, ya entonces él tiene conocimiento de lo que es malo. Entonces, si él tenía conocimiento de lo que es malo, afecta su conciencia. Si afecta su conciencia, entonces él tiene que buscar la manera de reparar eso. Y ahí nace que la obra. Entonces él come la ciencia del bien y del mal. Él se vuelve una persona que conoce que estaba desnudo. Y se le escondió a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo, pero ¿dónde estás? No, es que te escuché y como estoy desnudo, no quise que. Y Dios le dijo, pero ¿quién te ha dicho a ti que estabas desnudo? Tenía conocimiento de lo malo. Su conciencia ya era con conocimiento, ya era una conciencia con conocimiento. Antes era inocencia, sin conocimiento. ¿De qué? De lo malo. Entonces, en ese momento él muere física y espiritualmente. Físicamente entran enfermedades, vejez, dolencias. Espiritualmente se aleja de Dios, ¿por qué? Por la desobediencia.
por la transgresión. Pon ahí en tus notas, por favor, pon esta pregunta: ¿qué sucedió? El hombre desobedece a Dios, adquiere el conocimiento del bien y el mal. El hombre no puede justificarse del mal, peca y muere. Pon ahí: comieron conocimiento. Dejaron de ser inocentes. Comieron conocimiento, dejaron de ser inocentes. Desde el huerto, ¿no? Se manifiesta la obra del hombre y la solución de Dios cuando Adán va y busca hojas, ¿verdad? Y se tapa. Sabemos que esas hojas eventualmente se vuelven y se dañan, se pudren, se rompen, y tenía que volver a ir a buscar más hojas. Entonces ahí nace la obra constante del hombre. El hombre escoge mal, el hombre escoge hojas, pero Dios le mata a un animal, ¿verdad? Dios mata a un animal y Dios lo cubre a Adán. Obra constante, porque el hombre escoge mal, escoge las hojas para cubrirse. Esas hojas eventualmente van a dañarse, romperse, fáciles, ¿no? Entonces tiene que volver a ponerse las hojas. Pero Dios le busca a un animal, le mata a un animal y lo cubre con la piel de ese animal, dándonos a entender de que Dios es el único que sabe cómo cubrir nuestra vergüenza, ¿no? Ve a Romanos 3:20, por favor. Romanos 3:20. Ahora, lo que nosotros vemos en esta muy breve ilustración de lo que éramos antes a lo que somos hoy en Cristo Jesús, sencillamente muestra un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad y un Dios de gracia, ¿verdad? Romanos 3:20. Porque sabemos que Dios le dio todo a Adán, ¿no? Le dio un huerto con todos los frutos, con animales, le dio a Eva. Eran una generación más libre que la de nosotros, no habían iPhones. Pero por alguna razón Dios le puso una prueba al hombre. No comas ahí. Y Dios sabía que iba a comer, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente. Y esas preguntas se las haremos a él allá. A mí no me las hagan porque yo no las sé. Romanos 3:20. El problema es que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que ese Cordero iba a ser sacrificado. Entonces cuando Él creó el mundo, lo creó en base a esa realidad. Y antes de la fundación del mundo ya nos había escogido a nosotros. O sea que cuando Él crea a Adán, Él ya antes de la fundación del mundo tenía el Cordero preparado. ¿Por qué? No sé. Dice: por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y esta es opinión mía, y yo le he dicho anteriormente. Para mí que con lo que se confrontó a Adán es con la ley. Eso es para mí. Eso es lo que yo pienso. Porque Pablo dice: yo no sabía qué era hurtar hasta que la ley me dijo: no hurtarás. Entonces la ley es un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Harás esto, harás esto, harás esto, harás esto, no harás esto, no harás esto, ¿no? ¿Y qué fue lo que comió Adán? Conocimiento del bien y del mal. Y aquí te dice que por la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. No dice la Biblia eso, pero me parece, ¿no? Que está como que por ahí la cosa. Porque le dice: vas a comer ¿qué? Del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. No estoy haciendo un descubrimiento teológico ni nada por el estilo, pero aquí dice: por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces todos estamos igual que Adán, ¿no? Delante de una ley que no podemos cumplir, un conocimiento que no podemos cumplir.
Romanos 5:12, ahí mismito, por favor. Recuerda, de muertos a vivos en Cristo Jesús. Muertos en Adán, vivos en Cristo. Muertos en Adán, vivos en Cristo. Y vamos a leer hasta el 21 acá. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerda que los que están bajo la ley pecan bajo la ley, y los que están sin ley serán juzgados, ¿verdad? El apóstol Pablo le enseña claramente eso al principio del libro de Romanos. O sea que nosotros como gentiles, aunque no tengamos ley, éramos ley para nosotros mismos, porque nuestros mismos razonamientos nos justificaban o nos condenaban. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento del bien y del mal. Entonces el bien, pues, nos justificamos, ¿no? Pero el mal no lo podemos resolver, aunque tratemos. Ahora, el asunto es de que la muerte física y espiritual, independientemente de cómo nosotros respondamos al conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, esto no lo podemos resolver nosotros. Ya está ahí. Ya el hombre comienza a descender físicamente y espiritualmente. Las aberraciones más grandes que han existido sobre la faz de la tierra se han hecho por una muerte espiritual. El ser humano muere porque físicamente no puede vivir, no tiene vida eterna. Esa es la condición del hombre, muertos en Adán, vivos en Cristo. Dice, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo. Estaba en el mundo antes de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había comido y tenía conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Ya el pecado estaba en el mundo. Mas el pecado no es imputado cuando no hay ley. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Cómo es figura? Uno desarregló el asunto, otro viene a resolverlo. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Así tampoco, de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Quiere decir que por la desobediencia de uno fueron afectados todos, ¿verdad? Pero el don vino a causa de todas esas transgresiones. Sabía que el don tenía que venir. Dice, porque si por el delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres, ¿para qué? Condenación. Así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. De muertos a vivos. De muertos en Adán, vivos en Cristo. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. O sea que tenemos que recibir la justicia para poder tener vida eterna. 20. La ley empero entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo el Señor nuestro. Entonces, a través de Adán entró que la muerte física y espiritual. A través de Cristo, ¿qué cosa? Somos hechos vivos en Cristo Jesús. Recibimos la vida eterna.
quiere decir que la obediencia de nuestro Señor Jesucristo anula la desobediencia de Adán. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que lo que nosotros recibimos por lo que Cristo hizo, se recibe solamente a través de la fe, a través de creer. Ahora, este mal de la muerte sabemos que nos alcanza ¿a cuántos? A todos nosotros. Vea Romanos 3:23 ahí, por favor. No solamente a algunos, ¿no? Romanos 3:23. ¿Recuerdas el tema del arrebatamiento, que somos salvos en esperanza? Hasta este momento todavía somos víctimas de esto, ¿verdad? Ya no de esto. Y realmente esto ya está, ya esto es pan comido, dicen, ¿no? La muerte ya no tiene señorío sobre nosotros. ¿Por qué no tiene señorío sobre nosotros? Porque el pecado no se enseñorea ¿de quién? De nosotros. ¿Y qué es lo que nos mataba? El pecado, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En Romanos 3. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre antes de Cristo. Muertos en Adán, vivos en Cristo. Mira el 24. Siendo justificados, ¿de qué? Porque todos pecaron. Necesitamos justificación porque éramos ¿qué? Culpables. Recuerde, el inocente no necesita justificación, el culpable necesita ser justificado. Necesita un abogado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Entonces, el asunto de la muerte nos ha afectado a todos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Pero somos justificados gratuitamente. Si estábamos muertos, bendecidos, necesitamos ¿qué? Resurrección. Para resucitar necesitamos justicia. Ese es el proceso de la salvación del creyente. Estábamos muertos en Adán, vivos en Cristo. Y eso es de una manera gratuita. Efesios 2:1, por favor. Efesios 2:1. Qué misterio lo del Señor, ¿verdad? Dice, y a vosotros Él os dio, ¿qué? Pero si estábamos vivos, ¿no? Estábamos vivos. Estando, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces estábamos muertos. Ahí no había manera de que nosotros tuviésemos la iniciativa de buscar a Dios, tuviésemos la iniciativa de recibir a Dios, ¿verdad? Un muerto no puede responder a un llamado, un muerto no puede, a menos que Dios te resucite y te abra el entendimiento, ¿no? Dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ve el versículo 4, por favor. Empero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Eso fue lo que nos dio Adán, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie
se gloríe. Lo mismo que dice en Romanos, ¿no? Nos justificó como gratuitamente por su gracia. Escribe en tus notas, por favor, el don de la fe. El don de la fe nos da justicia y nos hace justos delante de Dios. Pon entre paréntesis en esa oración que te di, por su sacrificio, para que no se nos olvide que es por Él, ¿verdad? Porque para nosotros es muy fácil recibir esa gracia maravillosa, pero a Él le costó bastante. De Romanos 5.1, por favor. Romanos 5.1. Ok, escribimos el don de la fe, nos da justicia y nos hace justos delante de Dios, ¿verdad? Amén. Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, la paciencia experiencia y la experiencia esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizás por uno bueno alguno aún osara a morir. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos ¿qué cosa? Muertos, pecadores, destituidos de su gloria. Y sin embargo Dios muestra su amor. Versículo 9, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerda que nos preguntamos, pero desde antes de la fundación del mundo, y él ya sabía lo que iba a suceder, pero es que si no hubiese sido así, nosotros no estuviéramos disfrutando del amor de Dios. No supiéramos su bondad, su misericordia, su gracia por nosotros, por personas que no lo merecemos, ¿no? Versículo 9, mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados seremos salvos por su vida. Mis bendecidos, la única razón por la cual nosotros no somos más enemigos de Dios es por Cristo Jesús. Aquí te lo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual ahora hemos recibido, ¿qué cosa? La reconciliación. En algunos estudios pasados hemos también aprendido de que a Adán le ha pasado lo mismo, ¿no? Adán es el ejemplo de nosotros. Ve a Romanos 4:3, por favor, vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos, ¿eh? Este es el ejemplo de Adán. Recuerda, de muertos a vivos, Abraham estaba igual, ¿no? Dice que su cuerpo estaba como muerto y sin embargo recibió una promesa. Igual nosotros estábamos muertos y hemos recibido la promesa de la vida eterna. Lo mismo. En Romanos 4:3. ¿Estamos ahí? Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Lee el versículo 5 al 6. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿de qué? De la fe. Segunda de Corintios 5:21. Perdón, antes de ir ahí, Romanos 10:4. Resurrección y justicia, justicia y resurrección. Para justificarnos tenía que resucitar, ¿verdad? Para resucitarnos para justificarnos nos tenía que dar el don de la fe.
Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cuando tú crees, recibes justicia, eres hecho justo delante de Dios, Dios perdona todos tus pecados y te da la vida eterna. 2 Corintios 5:21. Este es el proceso de muertos a vivos de una manera sencilla y clara, bendecidos. Muertos en Adán, vivos en Cristo Jesús. Por la desobediencia de uno, por la obediencia de otro. 5:21, ¿verdad? Porque a él que no conoció pecado. ¿Recuerdas que en Romanos leímos que él era figura del que había de venir? Bueno, el que había de venir iba a hacer lo que Adán no pudo hacer, que era obedecer. Entonces aquel nos trajo la muerte, Cristo nos trae la vida. Porque a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis bendecidos, cuando Dios nos ve justificados. Nos ve como justos, siendo imperfectos nosotros. Gálatas 2:21, por favor. Qué tremendo. Gálatas 2:21. Ese es amor del bueno. No hay jactancia que valga aquí, en la gracia. No nos pongamos a inventar, a hacer cosas, obras, nada. Hay que vivir por fe y solamente por la fe, ¿verdad? Mira lo que dice el apóstol Pablo acá. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió ¿en qué? En vano. Si yo puedo a través de las obras de la ley ser declarado justo, ¿para qué murió Cristo entonces? El asunto es que no podemos, ¿verdad? El asunto es de que nosotros somos transgresores, sin ley o con ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán estábamos ¿qué? Muertos, recibimos de él el pecado y por el pecado la muerte. Por la desobediencia de Cristo Jesús hemos sido resucitados, hemos recibido el don de la fe y por lo tanto somos justificados, ¿verdad? Gálatas 3:6, por favor, ahí mismo. Dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabed pues, los que son de la fe, los tales son hijos ¿de qué? De Abraham. Gálatas 5:5. Gálatas 5:5. Dice, mas nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de justicia por la fe. ¿Cuál es esa esperanza? La transformación de nuestros cuerpos, ¿no? Lo único que estamos esperando. Hemos hablado de la esperanza que nosotros tenemos como promesa de parte del Señor. Filipenses 3:6, por favor. Oye, es importante guardar todas esas notas, estudiarlas. 3:6. Porque pueden armar una enseñanza fácilmente siguiendo esos versículos bíblicos y acordándose de lo que dije también. Vamos a leer hasta el 9. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley de vida irreprensible. Pero no le fue suficiente, ¿verdad? Mas las cosas que para mí eran ganancia las estimo o las estimé como pérdida por amor de Cristo. Y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo. Otras versiones dicen por basura, ¿no? Y ser hallado, fíjate, mira, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Resurrección y justicia.
Las dos cosas las podíamos haber recibido solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con Romanos 8:28, por favor. Vamos a leer hasta el 30. Dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sabemos cuál es esa imagen, ¿verdad? Ese ser resucitado entre los muertos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Primogénito de qué? De la resurrección. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En Adán recibimos ¿qué cosa? La muerte. En Cristo Jesús recibimos ¿qué? La vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos resucitado, porque hemos recibido el don de la justicia por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la historia del ser humano bendecido. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque hay muchas palabras que nosotros podemos ver ahí, fe, justicia, gracia, bondad, misericordia. Todo lo que Él hizo por nosotros fue tan perfecto que no hay necesidad de más nada, en lo absoluto. No hay necesidad de que nosotros le añadimos a la obra de Cristo a través de nuestros esfuerzos. Sencillamente tenemos que hacer ¿qué? Creer. Abraham le creyó cuando estaba de 99 años. No podía hacer otra cosa sino solamente creer. ¿Por qué? Porque físicamente él no podía producir un hijo, ¿correcto? La única opción que Abraham tenía de 99 años, que dice que estaba casi como muerto, no tenía otra opción sino creerle a Dios. Señor, yo no puedo físicamente producir esa promesa, pero yo creo que me la vas a dar. Igual nosotros, bendecidos. Entonces la capacidad de nosotros de salvarnos por nosotros mismos es igual que la de Abraham, de producir a Isaac a los 99 años. Pero lo recibimos por su gracia, lo recibimos por creer, lo recibimos por la esperanza que tenemos en Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite ser aclarado? ¿Estamos bien?